Ok, buenas noches. Estamos empezando, acomodándonos. Vamos conectándonos poco a poco a esta transmisión. Nos dirán que tarde, 9 de la noche. Pero bueno, yo tengo una bebé de 2 años y ya ella a las 8 ya es seguro que duerme. Así es que interrupciones, como que se despierte y venga acá a hacer la transmisión conmigo. Qué gracioso. Bien, pensando, bueno, tenemos que hacer algunas cosas, estamos en este tiempo de aislamiento social acá en Perú, como en muchos países del mundo. De pronto veremos este video en unos meses o en unos años para contextualizar. Estamos 23 de marzo del 2020 aquí en Tacna, Perú. Muy difícil a nivel mundial, muy difícil, es algo nuevo, a todos nos ha tomado quizás por sorpresa, creo que nadie estaba preparado para algo así, ¿no? Lo que está sucediendo es totalmente nuevo. Yo a mis hijos les digo, cuando ustedes tengan hijos, les van a contar que vivieron una cuarentena, estuvieron en casa 18 o 20 días, creo, los chicos de colegio, ¿no? Este, y ojalá esperemos, confiemos en que termine en el periodo que se ha propuesto, ¿no? Y que podamos retomar nuestras actividades y creo yo todos con una mentalidad diferente porque hay que mirar esta situación nueva como una experiencia de aprendizaje, de reencontrarnos, de acercarnos más a la familia, porque nos ha tocado este tiempo de detenernos de nuestras actividades diarias, estudios, trabajo y estar en casa, cuidar a la familia, que es lo más importante. Entonces, también eso ha implicado cambiar en todos nuestras rutinas, claro, porque teníamos todos los bebés. Mi pequeña Constanza de 2 años iba a la guardería, regresaba, o sea, ella tenía su rutina y eso también se ha movido y proceso de adaptarnos y adaptarnos ya. Así es que ya tenemos de aislamiento y bueno, cuando termine esto creo que vamos a ver el cielo y las calles de una forma diferente. Yo estoy segura que sí. Bueno, entonces comentaba que esta mañana dije, bueno, ya hay que hacer algo más que es o estados de WhatsApp. Así es que en vivo y a ver qué temas sugieren. Y el tema que más resonó fue precisamente este de cómo lidiar con los chicos más bien adolescentes. Los niños en realidad, porque para mí el desafío es con mi niña, con mi pequeñita de 2 años, ¿no? Ese es mi desafío en estos días. Aunque ya le agarramos el ritmo, ya le agarré el truco. Y yo pensé que ese iba a ser el tema, ya me estaba preparando mentalmente a desarrollar esto de cómo trabajar con nuestros pequeños en casa, ¿no? Pero bueno, salió el tema de la adolescencia y está bien. Para quienes me conocen o no me conocen totalmente, yo tengo 3 hijos, uno de 16 años, adolescente en quinto de secundaria, y una niña que en abril cumple 11, y bueno, Constanza, que quizás me genera más desafíos como mencionábamos, ¿no? Bien, veo que se están conectando ya más personas, agradecerles este momento de compartir y la idea es que podamos ir planteando también algunas preguntas, interrogantes. Estoy con la computadora tratando de seguir sus publicaciones, sus comentarios, ¿no? Veo
conectado mi sobrina, Andrea, hola, mi sobrina de Lima, compañero de la universidad, Jan, buenas noches, Charito Martínez, una tacna, a ver quién es más, este, está Karina Paredes, Andrea, colega, Abigail, Saraí, Carlos, mi hermano, Carlitos, para mí, mi hermano es el menor, el último. Yo calculo que debe tener, puedo decirlo, 30 años, un poco más. Será Carlitos. Heidi Quispe, bienvenida. Sí, Turpo, veo alumnas de la universidad, Luz Marina Condori, Vanessa Calle, bienvenida Vanessa, nos conocemos ya años. Marieli Flores, saludos. Andrea López, puntual dice, muy bien Andrea. Y así estamos saludando. Percy, el doctor Percy Alarcón, y así se van incorporando progresivamente a esta transmisión. Bien, entonces les comentaba que estoy con el celular y la computadora tratando de seguir los comentarios porque los lentes no son solo estéticos, son por la miopía y el astigmatismo que me acompañan toda la vida. Y entonces en la computadora leo mejor que en el celular. Daisy Osco, bienvenida. Stephanie, bienvenida. Genial, ya somos 40 personas, así que vamos con el tema. Yo he preparado acá unos apuntes. Vamos a enfocarnos desde lo que es la psicología del desarrollo para poder entender la etapa de la adolescencia y también, claro, desde la experiencia como psicóloga en la consulta y transversalmente desde la experiencia como mamá, ¿no? Y atenta a todas las preguntas, comentarios, aunque ya temprano fueron mencionando varias preguntas más relacionadas con la motivación y la obediencia, ¿no? En esta etapa. Pero bien, vamos a tocar ese punto también. Entonces, con el tema, voy explicando algunos puntos que considero, porque comprender una situación, entenderla, nos lleva a interpretarla mejor y a poder ver qué acciones puedo tomar al respecto, ¿no? No se trata solamente de soltar tips, ¿no? Mira, haz esto, haz lo otro, que ayuda, pero hay que considerar que cada caso es particular, ¿no? Cada hijo, incluso yo tengo 3, cada uno tiene su personalidad, su temperamento, sus habilidades, entonces lo que funciona para uno podría no. Sin embargo, si tenemos un marco conceptual que nos ayude a entender la adolescencia, eso nos va a permitir como que tener algunas ideas más claras y luego entender mucho mejor qué podemos hacer, ¿ya? En principio, la adolescencia podríamos dividirlo como que en 3 subetapas. La primera, que podríamos llamar la pubertad, ¿no? Que empieza más o menos a los 10 años. En las mujeres empieza antes, en promedio puede empezar a los 8 o 9 años de la pubertad. La primera señal es el aumento de los pezones en las niñas, y en el varón demora un año más por lo general, y la primera señal suele ser, ¿no?, que están ingresando a la pubertad. Entonces la pubertad implica unos cambios basados en lo hormonal y luego emocional, comportamental, cognitivo, social. Esa sería la primera subetapa de la adolescencia, entonces estamos considerando los 10 a los 13 años en promedio. Luego la adolescencia, 14 y los 15, perdón, y los 10, una adolescencia mayor, que ya sería como quien diría terminando el colegio y los primeros años de la edad, ¿no? Entre los 16, 17, 19 años. ¿Bien? Estas 3 etapas, entonces hay que entender que es más o menos entre los 10 y los 20 años, estamos hablando de 10 años de tu vida
que obviamente un niño debe tener las reacciones, el comportamiento de uno de 18. Entonces, cuando me hablaban de la adolescencia, yo puse pubertad, porque leí en sus comentarios que era más el interés por los años, ¿no?, donde se están dando estos cambios, y es más difícil también para los papás, el mismo adolescente, asumir esto, ¿no?, los cambios que se dan. Yo un profesor una vez en la formación. Yo estuve en un colegio, en la secundaria, el colegio era solo secundaria, un colegio público, mixto, y el director en la formación nos llamaba la atención todo el tiempo. Y una de las cosas que dijo, recuerdo, decía: ustedes adolescentes son adolescentes porque adolecen, ¿no? Y a mí me quedó mucho esa frase, ¿no? Adolecen, como que fuéramos una cosa fallada, ¿no? Una cosa incompleta. Y bueno, y luego ya leyendo, revisando, porque el tema de la adolescencia es uno de los primeros temas que me atrae hacia la psicología, leer sobre los cambios de la adolescencia para poder entender mi propia adolescencia. Entonces encontramos que el término está mal usado cuando se hace como sinónimo adolescencia con adolecer. No tiene nada que ver el verbo adolecer con el término adolescencia. ¿Listo? En cambio, la palabra adolescencia está más bien relacionada con el cambio, con el crecimiento, no con que te falte algo o adolezcas de algo. ¿Bien? Entonces, todos hemos pasado por la adolescencia y entendemos que es una etapa de cambios inicialmente físicos, ¿no?, pero también cognitivos, emocionales, sociales. El cambio se da en todo sentido. En realidad, todo el tiempo estamos cambiando. Comparo mi DNI, la foto de mi DNI de hace 6 años y la anterior, porque creo que cada 6 años lo renuevas, o sea, por más cremas que te eches, o más maquillaje que te pongas, o sea, siempre estás cambiando. Sin embargo, en la adolescencia, en esta etapa, más aún de la pubertad, los cambios son más rápidos, los cambios son rapidísimos. Entonces eso le afecta mucho más, pues, al joven que está en proceso de adaptarse a estos cambios, ¿ya? Por eso es que vamos a encontrar que a algunos adolescentes les va a costar un poco más esta adaptación, y por ende su autoestima, que era algo que también comentaban, como tendencia, la autoestima de un puber no es alta como tendencia, puede ser regular o hasta puede ser baja, ¿no? Porque es como que te estás acostumbrando a algo nuevo y a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar después, ¿no? O sea, si realmente voy a tener la talla que quiero, la contextura, el acné que me está saliendo, si voy a poder superarlo, si en lo social voy a encajar con los compañeros, con mis nuevos amigos, en la nueva escuela, etcétera. Entonces, hay muchos cambios que el joven tiene que procesar, y eso pues lo puede llevar a no sentirse tan satisfecho o tan contento con esto que está sucediéndole, ¿no? Sobre todo en esta primera etapa que decíamos de la pubertad, entre los 10 y los 13 años. Bien, este cambio es una transición que nos lleva, nos acerca hacia esperada, deseada en la adultez, no siempre lograda en la adultez, pero es algo hacia lo que vamos, ¿no?, hacia lo que esperamos llegar, ser maduros, independientes, autónomos. Y para eso criamos a nuestros hijos, ¿no?, para ayudarlos a que ellos desarrollen las habilidades que luego les permitan tener esa madurez, ¿no?, y volar y desempeñarse y desenvolverse en el ámbito donde ellos se sientan más cómodos. Entonces vamos a tocar un poco este tema hormonal, porque muchas veces se considera de que los cambios en el comportamiento del adolescente se debe directamente al cambio hormonal, y eso, permítanme mencionarles, que es un mito, ¿ya? En general se le atribuye los cambios emocionales mucho a las mujeres que están en la etapa de la menopausia, donde entendemos que hay un cambio hormonal fuerte también. Por lo general se suele decir, ¿no?, que está más irritable porque está en la menopausia, ¿no?, como si el cambio hormonal influyera directamente emocional, ¿no? Y eso no es así, ¿ya? Porque si no, todos los adolescentes en esta etapa de la menopausia atravesarían esta crisis emocional, y no sucede de esa forma, ¿ya?
Sin embargo, sí es un factor que puede influir, ¿ya? Pero más que el cambio hormonal, lo que influye, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, es el factor y el temperamento, ya circunscribiéndonos a la etapa de la pubertad que estamos desarrollando. La forma como me han criado, la manera como me han enseñado a manejar mis emociones, a tolerar la frustración, ¿no? Y también mi tendencia temperamental, a cómo me afectan, ¿no? Si me afectan mucho, me impactan mucho, no me afectan significativamente, esa tendencia mía, son los que van en cómo el adolescente en esta primera etapa se va a desenvolver, va a reaccionar, se va a rebelar o se va a aislar, etcétera. ¿Listo? Entonces eso hay que entender. Depende más de los padres, de cómo hemos criado a este adolescente desde pequeño, no en la adolescencia, sino desde que fue bebé, en los primeros años que tomó conciencia, en la niñez, va a ser de que pase con más tranquilidad la etapa de cambios de la adolescencia, o que estos cambios lo afecten porque no tiene una base estable, sólida, ¿no? Que, si tenemos muchos problemas con nuestro hijo adolescente, entonces tenemos que mirarnos primero como papás, ¿no? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Cómo hemos criado a nuestros hijos? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Bien, hago un alto para responder salud. Están acá conectándose Silvana, mi amiga de la universidad, Fiorella Flores del colegio, si no me equivoco, ¿no? Están enviando saludos varias personas y comentarios. También veo acá que está Roxana, Luciano, Sofía, Kendra, Blanquita, Díaz, hola, hola. Estoy tratando de seguir sus comentarios también por el Face. Listo. Entonces, bien, retomando. Decíamos que el mal carácter puede, o las malas reacciones, el mal comportamiento, esa desidia, esa desmotivación, ese responder mal, hacer ojo blanco, tirar la puerta, conductas que podríamos decir se suelen o se presentan en algunos púberes, no es precisamente por el tema hormonal, o no es que a todos los adolescentes le va a pasar eso, ¿ya? De pronto uno en mayor o en menor intensidad. Otro aspecto importante respecto a estos cambios está relacionado con el desarrollo del cerebro. Entendemos pues que nuestro cerebro desde que nacemos no ha desarrollado todas las conexiones, ¿no? En la medida que va recibiendo la estimulación de la familia, del ambiente, de la escuela, del grupo de amigos, etcétera, vamos haciendo mayores conexiones entre las neuronas y se van estimulando diversas zonas que nos permiten cada vez tener una mayor comprensión de lo que sucede en nuestro entorno y una mejor respuesta para solucionar los problemas. Obviamente el cerebro de un chico de 10, 11, 12 años está todavía en ese proceso de madurez. Por lo tanto, hay dos factores acá relacionados en el proceso de madurez neurológica que tiene que ver con una red socioemocional, o la manera como yo respondo a la influencia de mi entorno, llámese principalmente los amigos, ¿no? La familia, y otra red relacionada con la manera como yo analizo y finalmente autorregulo mi respuesta. Ejemplo, en mi entorno puede suceder algo, en este caso estoy en aislamiento y no puedo salir, ¿no? a jugar con mis amigos, o a reunirme con ellos, ¿no? Esa es la situación, y eso me va a impactar a mí en mayor o menor medida de acuerdo a la madurez de mi cerebro. Y por el otro lado está, ¿no? Cómo yo voy a responder a la situación. Entonces, me afecta de alguna manera, y luego, ¿qué pienso yo en relación a esta situación que se me está presentando, ¿no? Quizás lo puedo analizar de otra forma y tanto negatividad en que no puedo salir con mis amigos, y quizás dentro de casa empiezo a desarrollar otros pasatiempos como ver películas, hacer videollamadas o juegos en línea, ¿no? Que hacen los chicos ahora también, y en realidad mantienen contacto con sus amigos, aunque de forma
pues ya virtuales, ¿no? De alguna manera los chicos están relacionados bastante con el mundo virtual más que nosotros los adultos, así es que esto les favorece también el no sentirse tan distanciados. Pues obviamente habrá adolescentes menos sociables, como adultos también, que esta etapa de aislamiento de pronto pues no le cambia mucho la vida. En cambio los que son más sociables, salen, les gusta bailar, etc., a ellos de pronto sí les va a afectar mucho más, ¿no? Entonces, este, bien, hago un alto nuevamente para responder algunos saludos que estoy viendo acá. Yulisa Cutimbo, Sonia Huerta, amiga. Gracias, gracias. Zenaida, Telly Muñoz, saludos desde Arica, Chile. Ok, Telly, qué gusto desde Arica. Muy bien. Entonces, comentábamos, ¿no? Que otro aspecto en esta etapa también de desarrollo es la identidad. Uno está teniendo tantos cambios a nivel físico que esto pues te lleva a reconfigurar lo social, avanza en este normal en la adolescencia es que la persona le dé un valor importante a lo social, que se relacione con sus pares, ¿no? Que salga, que se encuentre, que converse, que comparta, ¿no? Con sus amigos, con la gente que es cercana a su edad de preferencia, porque esto le va a ayudar a darse cuenta de que lo que le está pasando a él no es tan diferente a lo que le a sus amigos. El adolescente en general quiere sentirse normal, no quiere sentirse que él es extraño, que es raro, que es anormal, ¿no? Entonces, esto pues tiene es un arma de doble filo, ¿no? Porque al querer sentirse normal, puede empezar a imitar muchos comportamientos también de su entorno, para no sentirse muy diferente al resto. Entonces por eso vamos a encontrar que quizás algunos chicos o chicas que en la primaria tenían un buen rendimiento académico, en la secundaria de pronto baja su rendimiento porque encuentran de que con su rendimiento académico quizás no son más populares o más aceptados por su grupo, ¿no? Entonces empiezan a disminuir eso también, si es que en su entorno no es muy valorado el rendimiento académico, ¿no? Llámese en el colegio, sus compañeros no lo ven bien por ser destacado en ese aspecto. Entonces son factores que influyen mucho en la identidad del adolescente cuando él empieza a preguntarse esta pregunta histórica de quién soy yo, cómo soy yo, cuáles son mis características, qué aspectos me definen y qué es lo que yo quiero. En la medida que va respondiendo estas preguntas de quién soy yo, va a poder tener más claridad de qué es lo que yo quiero. Y es importante que un adolescente pues tenga metas, porque en la medida que tenga metas, sepa lo que quiere, por ejemplo, qué profesión quisiera tener, qué cosas le gustaría alcanzar en la vida por sus propios medios. Eso le va a permitir ser un factor protector para no dejarse influir totalmente por el entorno, ¿no? Porque podrá diferenciar que esto que mis amigos quieren no necesariamente es lo que yo quiero. Pero para poder protegerme y no dejarme influir tan fácilmente por el entorno, ¿quién soy yo? Y saber quién soy yo no es que se define o se empieza en la adolescencia, es algo que ya se ha ido desarrollando en el transcurso de la niñez. ¿Y quiénes serían la principal fuente de información que ayuda al adolescente o a la persona a entender quién es él? Pues la familia. Una familia, ¿no? Si yo tengo cercanía con mi mamá, con mi papá, tenemos una relación desde niños, conversamos, nos reímos, compartimos algunos momentos, entonces tengo un espacio seguro, ¿no? Que además me retroalimenta y me menciona, oye, mira qué bueno eres dibujando, qué bien te salió esa letra, oye, qué hábil eres en la música, o mira, en el deporte te va muy bien. Entonces la familia, los padres cumplen ese rol al retroalimentar al niño, adolescente, mencionándole esas características, esas cualidades que ve en su hijo, y eso va nutriendo su identidad, su quién soy yo.
Ujú. De tal manera que cuando luego, ¿no?, está más socializado en la adolescencia, que se relaciona mucho más cercanamente con los demás, no va a llegar como una hoja en blanco que no sabe quién es, ¿no? Sino va a llegar como una persona que tiene más claridad de quién es él y va a buscar posiblemente a otras personas que se parezcan un poco más a él. Ujú. Por eso esto de las malas influencias que muchos papás temen, ¿no? No te juntes con él, que es una mala influencia. Los chicos pueden determinar quién es una buena o mala influencia en función a que ellos tengan claro quiénes son ellos mismos. Es decir, si yo como nadie adolescente, yo me conozco y yo sé que a mí me gusta leer, a mí me gustan las cosas tranquilas, a mí me gusta conversar, a mí me gusta escuchar música y me gusta la gente que sea respetuosa, yo voy a buscar gente que sea como yo, ¿no? Y si tengo amigos, compañeros que tienen un comportamiento muy diferente o valores muy diferentes, o los voy a evitar o los voy a tolerar, pero no voy a compartir mucho o muy estrechamente con ellos. Uh-huh. En cambio, si el adolescente, digamos Nadia, no sabe quién es, porque siempre en su casa deciden todo por ella, le dicen, te tienes que vestir de esta forma, tienes que hacer esto, no puedes pensar de esa manera, o sea, todo el tiempo le imponen una manera de ser. En este caso, los papás le imponen qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que, cómo se tiene que comportar todo el tiempo y no le permiten que ella también explore qué es lo que ella desea para sí misma. Por lo tanto, cuando va a empezar a socializar más con la gente de su edad, va a buscar posibilidades cómo tiene que pensar, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que sentir, porque ella no sabe realmente quién es ella, ¿me entienden? Lo importante que es que el entorno familiar sea un entorno que realmente le dé soporte, le dé seguridad al adolescente, al niño, pero no que sea un entorno que quiera imponer todo el tiempo la forma de ver el mundo. Si bien la familia es una gran influencia, no podría determinar, y no es bueno que la familia sea muy autoritaria con el adolescente, buscar relaciones de poder, ¿no?, autoritarias hacia él. Entonces, esto en relación a la identidad que comentábamos, que es muy, muy importante ver una buena identidad en nuestros hijos, por ende, una autoestima más favorable es retroalimentándolos, felicitándolos, reconociéndoles las cualidades, las características positivas que tienen, porque eso los va a hacer más fuertes para que cuando socialicen con chicos iguales o diferentes a ellos, no se dejen influir totalmente por los demás. Factor importante entonces, la identidad. Por ende, en este proceso o construcción de la identidad, y esa es la parte que nos duele a los papás, porque cuando son pequeñitos, como que los podemos influir mucho en nuestros hijos, al punto incluso de manipular sus pensamientos y sus gustos. Es algo muy delicado el tema de la crianza de los hijos, si los papás no están emocionalmente estables. Pero bueno, podríamos llegar a tener este tipo de influencia tal en nuestros hijos, y quizás nuestro hijo es muy obediente, ¿no?, porque nuestra influencia era muy determinante en ellos. Pero empiezan estos cambios físicos, cognitivos, donde el adolescente, su pensamiento evoluciona, ¿ya? Ya no, ya empieza, ya empieza a cuestionar, a usar más la lógica, a darse cuenta por sí mismo que no todo es tal como me lo dicen, ¿no? Que si mis papás dicen una cosa, no significa que el mundo tiene que ser exactamente como mis papás dicen que es el mundo. Entonces empieza a tener este cuestionamiento, y esa es la parte, como les decía, difícil para los papás, porque este niño de 8 años sí me obedecía, y este chico de 11 o 12 años ya me cuestiona, ya me responde, ya me dice que no piensa como yo. Y entonces algunos papás podemos sentirnos muy desafiados en nuestra autoridad de nuevamente imponer, ¿no?, nuestro punto de vista, o también caer en una ¿qué pasó?, ¿no? Entonces ya no quiero pelear con mi hijo, entonces haz lo que quieras, ¿no? Porque ya, ¿para qué voy a pelear contigo? Entonces, estos extremos de ser muy autoritario o ser muy permisivo son extremos porque ambos, el autoritarismo como la permisividad, son factores de riesgo en el desarrollo de la identidad del adolescente, ¿ya?
llámese en su identidad, en su autoestima, en su sentir, en su sentimiento de autoeficacia, en sus habilidades sociales, en todo sentido. La crianza determina o es un factor muy influyente, ¿ya? Muy influyente en esto. Entonces, hay que mirarnos como papás cómo estamos manejando nuestro estilo de crianza con nuestro hijo para favorecer una identidad personal más sólida, más fuerte, para luego los retos, las dificultades que se le van a ir presentando en la socialización, porque sabemos, tú puedes elegir un colegio, llámese de monjas, llámese católico, evangélico, adventista, lo que sea, ¿no? Con una lista muy hermosa de valores y de actividades, pero si nuestro hijo no tiene una buena formación desde la familia, relaciones, buena comunicación con los padres, etcétera, y una buena estructura de disciplina, de supervisión, de organización familiar, entonces nuestro hijo, por una escuela que digamos ya es lo máximo en valores, va a tener sus puntos débiles en este desarrollo que esperamos alcanzar, ¿no? Con ellos. Bien, vamos a leer por acá, había algunas preguntas. Sonia, amiga, Sonia Orozco, dice, buenas noches, saber que los adolescentes se comuniquen con sus padres. ¿Cuál es la mejor forma? Cierto. Hay un punto de equilibrio, y ese es el reto en la crianza en general, que es llegar entre lo que es el afecto, el amor y lo que es la disciplina y la firmeza. Encontrar esto donde no nos volvamos muy autoritarios con la disciplina, la firmeza, el orden y las reglas, ni muy condescendientes o sobreprotectores con el ser amorosos y dejarlos ser, que están creciendo y que su autoestima no se afecte porque les pongo una regla. Hay que tener mucho cuidado en estos dos aspectos, ¿no? Hay que obligar al adolescente a algunas cosas, sí, hay que obligarlo. Hay una psicóloga chilena, Pilar Sordo, si ustedes la buscan en YouTube, tiene muchos videos de conferencias, escuelas de padres, y tiene muchas publicaciones. Sus libros son muy accesibles, están en todas las librerías. Tiene un libro en particular que se llama No quiero crecer, si no me equivoco, por ahí me corrigen, que habla precisamente de la adolescencia y las etapas. Y a mí, bueno, me gusta mucho en el sentido de que enfatiza bastante en el tema de que no podemos darle total libertad al adolescente. Si bien el adolescente desea libertad, está en un proceso de crecimiento y de madurez, o sea, no tiene todavía todos los recursos para esa libertad, porque al mismo tiempo que desea libertad, desea protección también por parte de los padres, ¿no? Entonces, igualmente nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean más autónomos, más independientes, pero al mismo tiempo tenemos miedo, ¿no? de la calle y los riesgos y los peligros. Entonces, estamos en esta padres, hasta qué punto soltamos y dejamos libertad y que sean y que aprendan, y hasta qué punto retenemos y cuidamos, protegemos de los peligros que hay en la sociedad. Entonces, en relación a la comunicación, nosotros vamos conociendo a nuestros hijos, la comunicación de pronto puede haber cambiado, ¿no? Habría que ver a nuestro hijo. A nadie le es fácil comunicarse cuando está atravesando una situación emocional fuerte. Digamos, si mi hijo está molesto porque lo mandé a, no sé, botar la basura y él quería botarla mañana y yo le dije, no, te toca botar la basura todas las noches, y hubo de pronto una discusión y se molestó y sacó la basura enojado y se metió a su cuarto luego enojado, de pronto ese no es el momento para conversar. No sé, yo te pregunto si cuando tú estás enojada o enojado te gusta que diga algo más, ¿no? Habría que ver cómo es el adolescente. Cuando uno tiene una emoción fuerte, lo que menos desea es que alguien venga y le diga, oye, no sientas eso. En todo caso, sí podría gustarme, ¿no? De que alguien venga y me diga, oye, pero te correspondía porque es lo que hemos acordado, y etcétera, ¿no? Se podría plantear de otra manera. O también se podría, si lo vemos que está enojado, ¿no? Dejar que se le pase, si es que vemos que nuestro hijo no se va a hacer daño, es algo que le da y se le pasa, y luego retomar el tema.
¿no? De paso que yo también me tranquilizo, ¿no? Porque si yo estoy enojada, porque le he visto una actitud desafiante, enojo con enojo, fuego con fuego, nos quemamos. Así es que si mi adolescente, habrá que meternos un poquito a su mundo, y no me refiero a meternos a su fe, eso lo podemos hablar luego, pero sí me refiero a observar qué es lo que le gusta, ¿no? ¿Cuál es su interés? ¿Cuáles son esos temas que a él le atraen? Porque algo le debe gustar, así sea dormir todo el día, algo le debe gustar. Entonces vamos de hacer de que nuestro adolescente se adapte y se amolde al mundo, solamente él, ¿no? Nosotros un poco a su entender qué es lo que le gusta a él, ¿no? Y de pronto si le gustan videojuegos, películas de zombies, cocinar, dibujar, leer, etcétera, entrar por ahí, ¿no? Algo en común debemos tener con nuestro hijo, definitivamente porque es nuestro hijo. Hereda nuestro temperamento, en parte nuestras habilidades, nuestros intereses, en parte heredan cosas nuestras. Entonces, si vemos qué es lo que tenemos en común, por ahí se abre una puerta. Porque recuerden que las amistades se hacen por las cosas que tenemos en común. Entonces, podemos llegar a una mejor comunicación encontrando esos puntos con nuestro adolescente, ¿no? Ahora, como digo, habría que buscar el espacio, ¿no? Una conversación se puede hacer viendo una película, comiendo, ¿no? Entrando a la habitación para conversar de algún tema, o sea, tratar de que la conversación sea en diferentes espacios, en diferentes momentos, ir buscando, o sea, si el adolescente me cierra, lo que menos puedo hacer es decir, bueno, mi hijo no quiere conversar conmigo y ya fue. O voy a esperar a que me abra la puerta para yo recién entrar. Ninguna puerta se abre sola a veces, uno va a tener que entrar, no tumbar la puerta, pero sí encontrar la manera de ir entrando, ir pasando la puerta, la barrera, la pared que se haya con nuestro hijo o hija, ¿no? Y para ello un poco más la intuición de padres, ¿no? Recordar, como les decía, qué es lo que le gusta a nuestro hijo y entrar por ese tema que es de su interés. Luego teníamos a Fabiola Rojas, buenas noches, soy mamita de Mateo. ¿Qué puedo hacer para el estrés de mi hijito, que es de su condición autista en estos días de encierro? Ya. Bueno, eso es un tema que también habían mencionado, nos saca un poquito de lo que estamos conversando y me gustaría que lo desarrolláramos de pronto con un poquito más de profundidad en una siguiente transmisión. Por favor, les voy a pedir mañana también como una nueva encuesta para ver qué otros temas hay, pero ese tema ya me lo habían mencionado. Roxana, ¿qué hacer cuando un adolescente le responde de mala manera? Respondí de mala manera a mi mamá y me dio un golpe en la boca que yo por dentro, y lo digo así, yo por dentro le quería contestar, pero sabía que si le contestaba iba a ser peor. Así es que si bien en ese momento no le contesté nada, no significaba de que yo estuviera tranquila y había entendido de que no es bueno contestar a mi mamá. Y estos son consejos que se dan antiguos, ¿no? O sea, consejos como que el poder para castigar y que de un solo golpe se corrige esto. O sea, aparentemente se corrigió, pero por dentro puede quedar el resentimiento, puede quedar luego las actitudes oposicionistas. ¿A qué se refiere esto? O sea, cuando uno ejerce mucha fuerza, a veces los hijos empiezan a ser más rebeldes, como que más contestones, ¿no? Como que más oponerse. Y estamos ahí como dos fuerzas luchando por ver quién tiene poder. Entonces hay que evitar eso. Si nuestro hijo nos responde de mala manera, habría que ver el nivel de mala manera, ¿no? Porque una cosa es que tu hija te diga, ya, ¿qué es lo que me pasa a veces con mi hija? Otra cosa es que mi hija me grite, ¿no? Y me diga una mala palabra. O sea, hay niveles, ¿no? Entonces, la idea es, lo primero es eso, y creo que esa es una recomendación en general, ¿no? Si estás, cálmate, porque decíamos, enojo con enojo, fuego con fuego, al final tú como mamá vas a imponer tu poder, ¿no? De autoridad,
pero tu hijo va creciendo y la rebeldía, el enojo se puede ir cocinando por dentro y luego explotar en conductas mucho más desafiantes. Por lo tanto, si mi hijo me responde de mala manera, yo de pronto en esa conducta, porque no es una conducta ofensiva, no me está insultando, no más, ¿no? Sino es como un berrinche, claro, sino que los bebés, el berrinche va, ¿no? Los adolescentes y los adultos también hacen berrinche, pero el berrinche ya es un poquito más suave. Entonces ignoraré esa conducta y quizás felicitaré cuando sí me responda de buena manera. Digamos, no digo ya hija, limpia eso y me dice ya mamá y ahí mismo le felicito. Muy bien hija, me encanta cuando me respondes así. ¿Te das cuenta? Entonces no nos quedemos solamente en corregir el mal comportamiento o constantemente estar haciendo hincapié en que me contestas mal, mira cómo te pones, no te puedo hablar, cada vez que te digo algo. O sea, si estamos todo el tiempo incidiendo en el comportamiento, vamos a encontrar quizás una actitud más oposicionista. En cambio, si a veces ignoramos un poco el mal comportamiento, que no es tan agresivo, que no es desafiante, que no es de insulto, de violencia, y en cambio felicitamos cada vez que se presente la conducta adecuada, es decir, felicitamos más e ignoramos algunas cosas que podrían ignorarse porque no son graves, vamos a reforzar la conducta deseada. Bien, entonces ahí estábamos respondiendo algunas preguntas. Creo que tengo más comentarios, pero no estoy llegando a ver todo. Ya, de mala manera, eso ya respondí. Ya, listo. Entonces, a ver, ¿qué más? Sexualidad. ¿Qué les parece ese tema en la adolescencia? Podríamos hacer solamente el tema de sexualidad en la adolescencia, podríamos hablar ampliamente. Ahora lo vamos a tocar de pronto de una forma puntual. Pero sí es importante considerar de que a veces los papás tenemos mucho miedo a hablar sobre el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Sentimos que no estamos preparados, y los chicos información y la encuentran y la a fuentes que no son confiables, desde amigos que están tan perdidos como ellos, como desde el internet, ¿no? que hay mucha información también sesgada o más relacionada a veces con pornografía o con una sexualidad basada en el sexo, ¿no? que un entendimiento más amplio de la afectividad y la sexualidad. Entonces, lo que mayormente preocupa a los papás en relación a la adolescencia está también relacionado con, además del comportamiento rebelde, con la sexualidad precoz del adolescente, ¿no? Sexualmente temprano, conductas de riesgo, a que salga embarazada, ¿no? Y eso más aún a medida que la adolescencia va aumentando, porque de pronto a los 10 años no lo piensa, los papás no lo ven tanto con ese temor, pero ya cuando tiene 13, 15, ¿no? Y sale más, y grande. Pero entonces en relación a las conductas de riesgo principalmente, ¿ya? El tema pues de la sexualidad es algo que está presente desde el pequeñito, la pequeñita, que se toca los genitales en algún momento, que lo hace solo por curiosidad y siente algunas cosquillitas porque son zonas sensibles, ¿no? O el niñito, la niñita que se enamora de la profesora, de un compañerito, ¿no? Entonces el comportamiento sexual está presente, no es que no hay nada de sexualidad y recién a los 12 años o cuando entra a la secundaria, ¡pum!, apareció la sexualidad. Entonces hay que empezar por esta concepción, ¿ya? Que hay que educar la sexualidad desde pequeño, conversando sobre las partes primero, ¿no? Anatómicas, llamándolas por su nombre. Se han puesto a pensar cuántos nombres hay para decir pene y cuántos nombres hay para decir vagina. Infinidad, podríamos hacer una lista, ¿no? Entonces, porque es como que son partes que no se deberían decir. Y como no se deberían decir, se inventan un montón de nombres para decirlas, ¿no? Entonces, primero hay que decir las cosas por su nombre, porque así quitamos un poco ese velo de prohibido. Los hijos deberían sentir que con sus padres son con las primeras personas con las que podrían conversar,
¿Mm? Y entonces estar dispuestos, disponibles y tranquilos a responder cualquier pregunta que los hijos puedan tener. Y obviamente por ahí uno dirá, pero ¿y si me pregunta algo que no sé? ¿Y quién dice que lo tienes que saber todo? O sea, está bien que tú le digas a tu hijo, hijo, qué buena pregunta, no se me había ocurrido, no sé cómo contestarla, ¿qué te parece si reviso, leo y lo volvemos a conversar? Ahí abres una puerta, porque si simplemente como no sabes, le cambias de tema, te pones rojo, sudas, etcétera, entonces ahí cierras la puerta de la comunicación, porque con tu gesto estás diciendo ese tema, ¿sabes qué? No se habla, ¿ya? Por lo tanto, los papás tenemos que tener esa tranquilidad y más bien estar felices de que nuestros hijos nos pregunten algo relacionado a la sexualidad. Las conductas de riesgo entonces en relación a la sexualidad no es que todos los adolescentes tener conductas de riesgo, hay factores protectores y sobre eso de pronto tenemos que incidir. De hecho que si la pubertad se adelanta mucho, es muy temprana, por ejemplo, hay niñas a los 7 años, un mamario está empezando a mostrarse, puede ser un problema hormonal y habría que acudir a un endocrinólogo porque sí he visto varios casitos de que se va adelantando la pubertad, sobre todo en las niñas. Me ha tocado algunos casos de ese tipo. Entonces, para que se haga el tratamiento respectivo y no se adelante mucho la pubertad, es un factor de riesgo de pubertad muy temprana. Lo otro es relacionado con las metas y es de la identidad, que fortalecer la autoestima de nuestro hijo pasa por reconocerle y decirle directamente cuáles son sus cualidades, sus talentos, sus habilidades y repetirlo y repetirlo y repetirlo, ¿ya? Así como renegamos y repetimos una y otra vez que está mal un comportamiento con la misma frecuencia o con una frecuencia mayor incluso, positivas o características positivas que tienen nuestros hijos, ¿ya? Porque eso les va a ayudar a conocer o identificar mucho mejor quiénes son ellos. Esto en relación entonces a las metas, ¿no? Porque yo les decía que en la medida que yo sé más quién soy, voy a poder tener más claro qué es lo que quiero. Y eso es un factor protector, porque si yo sé qué es lo que quiero, voy a evitar las cosas que no me van a permitir alcanzar lo que yo quiero. Sexualidad o una actividad sexual precoz no me va a favorecer alcanzar. Bueno, soñar con nuestros hijos, ¿no? Pensar con ellos un futuro, ¿no? ¿Y qué te gustaría? No sé, te gustaría conocer otros países, te gustaría viajar, probar comidas nuevas, qué te parece esto, y cuando seas más grande, dónde te gustaría vivir, qué cosas te gustaría tener, qué cosas te gustaría aprender. Entonces, soñar un poco con nuestros hijos o despertarles ese deseo de querer lograr satisfacción, no cosas solamente, sino la satisfacción de aprender a algo, de vencer algún miedo, le va a ayudar a evitar situaciones de riesgo en la sexualidad. Si nuestro hijo tiene una habilidad que no precisamente es académica, hay que estimularla bastante. A veces los papás nos obsesionamos mucho con el tema del colegio y el rendimiento y que sea un buen alumno, etcétera. Y no es suficiente. O sea, hay investigaciones que indican que no necesariamente el primer puesto del colegio es el que a los 25 o 30 años siente más satisfacción o ha logrado más cosas en la vida. Las habilidades sociales son muy importantes, no solamente las académicas. Pero entonces, les decía que como lo académico no es lo máximo, no es lo único, no es suficiente, hay que ver en nuestro hijo qué otras habilidades tiene para los deportes, para la música, en la socialización, en la cocina, escritura, etc. Entonces, facilitarle, ¿no? Herramientas, estimular, buscar con él cursos que le ayuden a reforzar esas otras habilidades, le va a ayudar a sentir que en lo académico no es bueno, va a sentir que es un fracasado, porque pasan tantas horas, ¿cuántas? Y si siente que ahí no le va muy bien, es bueno que sienta que y puede ser muy competente en otros aspectos. Entonces, una persona que siente que tiene logros
ese es un factor protector, ¿no? Que lo va a evitar tener conductas de riesgo. Un factor de riesgo para la sexualidad precoz es la ausencia de los padres, la ausencia física. Los papás trabajamos muchas horas, es importante que las estemos en casa haya este compartir, este acercamiento con nuestros hijos y que no se pierda la supervisión, ¿ya? Porque también se ve que los chicos que no tienen supervisión y tienen acceso indiscriminado a redes sociales, internet, empiezan a consumir contenido, la curiosidad, el deseo, ¿no? De tener relaciones sexuales tempranas. Así es que la supervisión es importante. Algunos papás en la creencia de que si a mi hijo no le doy lo que la mayoría de sus amigos o amigas tiene, se va a sentir menos y vamos a afectar su autoestima. Eso es una creencia que algunos papás tienen. O yo trabajo duro para que mi hijo tenga lo que yo no tuve cuando tenía su edad. Esa es otra creencia errónea también, en el extremo, ¿no? Porque nos lleva a dar mucho y a dar todo, de pronto a nuestros hijos, muchas libertades. Entonces, en ese espacio de tener muchos estímulos, los chicos empiezan a pedir de pronto celulares a los 9, 10 años y se te va a escapar el control del celular porque el celular es una puerta al mundo. Tú no vas a poder supervisar totalmente con quién conversa, con quién se manda fotos, qué videos ve. Entonces es una situación de mucho riesgo. Por lo tanto, demorar lo más que se pueda el uso de celulares o el que tengan computadoras en su cuarto con acceso a internet, demorar, como les digo, lo más que se pueda y tener restricciones, ¿no? Restricciones, hay aplicaciones en los celulares, afortunadamente no he necesitado usarlas, pero sí hay una aplicación Family, no me acuerdo qué más, ¿no? Donde los padres pueden desde su propio celular bloquear el celular de sus hijos si es que están hasta muy tarde de pronto viendo cosas que uno ni sabe que podrán estar viendo, ¿no? Entonces sí, la supervisión y el control no se nos puede escapar, ¿ya? Y a nuestro hijo no le va a gustar seguramente y se va a enojar y va a poner ojos blancos, etcétera, ¿no? Y no tener miedo nosotros como papás de que porque nuestro hijo se enoja no le voy a exigir o no le voy a poner ciertos límites. Necesitan los límites. Yo recuerdo una metáfora que a mí me gustó mucho, que era, ¿qué pasaría si tu hijo está caminando al borde de un precipicio que se caiga? ¿Y qué pasaría si se cae? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a agarrar suavecito para que no se lastime o lo vas a agarrar fuerte con tal de que no se caiga? Creo que la respuesta la tenemos, ¿no? Hay situaciones donde tenemos que agarrar a nuestros hijos con más firmeza para que no se pierdan, para que no se caigan. Eso no significa que no lo voy a dejar salir, que lo voy a tener aislado de... No, significa que le voy a poner horarios, que le voy a poner ciertas restricciones y va a tener que adaptarse a eso porque en el mundo real siempre hay reglas, por más que uno no quiere, por más que sea independiente, ¿no? Siempre hay reglas que hay que respetarlas. Entonces, las reglas uno las enseña desde casa y nuestros hijos, aunque no les guste, las van a tener que asumir. Uno les explica, ¿no? Mira, esto es por este motivo y por este otro. Pero bueno, lo van a ir adaptando, ¿ya? Y otro factor protector en relación a las conductas de riesgo en la sexualidad adolescente tiene que ver con la expresión de afecto de los padres. Por eso decíamos, los papás podrían no estar mucho tiempo en casa por el tema laboral, pero si el tiempo que están hay comunicación, hay, oye hijito, ¿y cómo estás? Y cuéntame, un verdadero interés, ¿no? Y compartir y conversar y abrazar y expresar afecto, eso es un factor protector, porque así nuestros hijos van a ver que efectivamente en mi familia es mi refugio. O sea, yo puedo explorar, ¿no? Salir y explorar, ¿no? El mundo, pero luego yo sé que tengo mi refugio, mi lugar seguro donde yo puedo llegar, donde está mi familia. Y creo que este es el tiempo que nos ha tocado vivir, de estar en casa todos para conocernos más, entendernos mejor, ¿no? Y no verlo solamente por este lado negativo de que, ay, mira, estoy muy limitado de hacer cosas, sino ver qué cosas puedo hacer ahora con mi familia y podemos conocernos más, compartir más,
algunas actividades, no digo que todo el día, no digo tampoco que te hagas todo un horario de todo el día, porque la situación que estamos viviendo es tan sui generis que tampoco te pongas estricta, ¿no? De que ya, levántense a tal hora, desayuna, tal, o sea, tampoco, ¿no? Que haya espacios de tranquilidad, de relax, espacios donde cada uno está de pronto en lo suyo, ¿no? El adolescente en su videojuego, tú de pronto leyendo, viendo algo, ¿no? El más pequeñito, haciendo charcos, que haya un poquito también de libertad, ¿no? Para luego regresar a, a cierta estructura. Tampoco digo que estemos con pijama todo el día, ¿no? Pero sí la higiene, el orden y después tener sus espacios de libertad. Y bien, vamos a ver si hay más preguntas porque creo que ya estamos con el tiempo. Ya, Sonia nos pregunta, respecto a la sexualidad, ¿a qué edad se le debe hablar o explicar sobre la sexualidad? Y si mi hijo no me pregunta, ¿debo yo iniciar la conversación? Sí. No hay un tiempo exacto, se va, digamos, cuando son pequeños, se va hablando en la medida que va apareciendo la curiosidad. Hay un cómic bien gracioso sobre esto de cuando hablar sobre sexualidad de Condorito, cuando Coné va y le pregunta al tío Condorito, tío Condorito, ¿qué es sexo? Y el tío Condorito pues va, ¿no? Se pone reflauta, ¿no? De todos los colores y le empieza a hablar de la abejita. Y luego le pregunta, ¿y por qué me preguntas eso? Y con él le dice, porque acá en el formulario me preguntan nombre, edad, sexo. Y entonces es porque con ese iba por otro lado, ¿no? Entonces, cuando son pequeños, las preguntas vienen y uno las contesta en la medida que vienen las preguntas. Pero ya si estamos hablando de la adolescencia, algo, ya saben algo, quizás saben más de lo que supuestamente nosotros creemos, porque como los vemos pequeños, pensamos que no, pues no saben, ¿no? Son almas inocentes, pero no, los chicos ya saben. Ya han visto escenas seguramente, de hecho, ¿no? De besos o hasta de sexo en los programas y etcétera. O ya les han pasado un video de pornografía. Más aún a los que tienen WhatsApp, ¿no? Que tienen acceso a internet libre, los amiguitos suelen pasar fotos, videos, por eso es el riesgo de no tener mucho control en eso. Así es que si mi hijo todavía no me ha hecho alguna pregunta al respecto, puedo estar tranquila. Altas, o sea, poder conversar con mi hijo, ¿no? Oye, ¿y tú qué sabes? ¿Qué te han contado? De pronto empezar, ¿no? En el colegio te han explicado, ¿y qué sabes? ¿No? Y empezar a conversar al respecto. O aprovechar cualquier situación, o sea, tampoco hacerlo tan formal, ¿no? Como que, oh, mira, ha llegado el momento de conversar sobre este tema, porque acabas de cumplir 13 años. No, circunstancias, ¿no? En la tele, que están viendo algo y hay una escena romántica, parejas, cosas por el estilo, ¿no? Y empezar a hablar un poco al respecto de película después, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Y por qué crees que esta pareja, ¿no? Decidieron esto, ¿no? Y empezar a desarrollar ese tema, ¿ya? Listo, luego espero estar contestando todas las preguntas. Vamos a ver si es que recomendaciones. Ya, estoy viendo en el celular porque la computadora no me deja ver, no sé por qué todo. Mi niña de 6 años está perdiendo la paciencia. Bueno, como decíamos, esta es una situación de aislamiento que nunca antes la habíamos vivido. Para los que son de mi generación y vivimos los años 80 con Alan García, y Cola, por lo menos los que estábamos en Lima y otras regiones, porque me comentaron que acá en Tacna no se sintió mucho porque traían de Arica, pero los que vivimos esa época en los años 80 pasamos algo similar, ¿ya? Pero no igual, ¿no? Como esto de que no puedes salir a la calle y todo. Así es que la situación es muy diferente. Así es que nos lleva a todos a relajarnos, a relajarnos, a los papás, a bajar un poquito esto de la exigencia de que tiene que ser así y porque yo lo digo y ahora mismo, ¿no? Sino organizarnos con nuestra familia
y hacer de mutuo acuerdo de pronto los horarios y las actividades que vamos a realizar. Y no solamente de, mira, tienes que lavar, tienes que limpiar, ¿no? Sino ya organizarnos una rutina donde primero se cumplan las responsabilidades y después entren a la computadora, vean la televisión, ¿no? Pero previo cumplir con las responsabilidades de su higiene, del orden, de la colaboración. Entonces de esa manera los motivamos también, ¿ya? Y bueno, y si un niño de 6 años está perdiendo la paciencia, quizás llevarlo a otras actividades, empezar a probar. Yo les decía, tengo mi niña de 2 años y ella también pierde la paciencia, no me tiene paciencia. Y hemos explorado con ella una rutina de desayuno, luego mira tele un rato, luego pintar, luego le pongo agua en una piscina, que es una batea, comprar una piscina, no pensé necesitar una piscina y ya bueno, una batea grande, le pongo agua, es su hora de piscina y luego la fruta y así vamos haciendo ciertas actividades. Jugar a las escondidas, por ejemplo, que hemos probado desde ayer y usar nuestros recursos creativos para jugar con ellos. Y la verdad que lo disfrutan bastante, lo disfrutan ellos, porque si tienes 6 años, 6 años es jugar. Si están pasando mucho en la televisión, en el internet, en la televisión, ahí la tolerancia a la frustración empieza a disminuir. Los chicos se ponen más irritables cuantas más horas pasan enfocados en la tecnología. Entonces pongamos ciertos horarios para que estén en tecnología, pero también tengan actividades de leer, de dibujar, de pintar, de hacer otras cosas. Quizás al inicio nos van a decir, ay, es aburrido, no quiero, etcétera. Pero si no tienen televisión, no tienen internet, no tienen celular, van a terminar pintando, haciendo otras cosas. Y más aún, si es un tiempo compartido contigo, con la mamá, con el papá, lo van a disfrutar mucho más. Bien, entonces creo que ya tenemos todos los temas, los puntos que queríamos desarrollar en esta primera transmisión. Solo para cerrar, últimos consejos. Y creo que lo he ido comentando en el transcurrir de esta transmisión. Más aún, nada. No seas perfeccionista, no seas tan exigente. Esto es nuevo para todos. Nadie estaba acostumbrado a vivir tantas horas con la familia. Yo le decía a un amigo, oye, yo quiero mucho a mis hijos, pero necesito un descanso. Y sí, tómate un tiempo también para descansar, comparte con ellos, organiza actividades, pero no seas tan pegada a que ya, a esta hora esto, a esta hora lo otro, ¿no? Porque necesitamos un tiempo también de estar más distendidos, de hacer algunas cosas tranquilas, sin tanto apuro. Aprovechemos este tiempo que no es exigente a disminuir precisamente nuestras exigencias. Maneja tus propias que tienden a irritarte cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando se desordena la casa, cada nada, limpias y se vuelve a desordenar, ¿no? O porque, como en mi caso, yo no estoy acostumbrada a ser ama de casa, siempre he estudiado y trabajar, estudiar y trabajar. Mi mamá me decía, tienes que aprender a cocinar, tienes que saber limpiar y todas las cosas femeninas que se tienen que hacer. Y yo decía, no, dentro mío y fuera mío, yo no voy a ser la típica ama de casa. Así es que me dediqué full a estudiar y luego full a trabajar. Pero claro, sí aprendí a hacer cosas y ahora cocino y hago todo, pero no estoy acostumbrada a hacerlo, como dicen, 24/7, ¿no? Pero vamos aprendiendo también eso y a ser más tolerantes y a manejar nuestras emociones. Y si nuestros hijos se enojan, no responder al mismo nivel con el mismo enojo, sino calmarnos, evaluar mejor la situación para ver de qué otra manera la podemos enfocar. Más aún con los pequeños y los adolescentes, a veces estar peleando, discutiendo, no nos lleva a nada, ¿no? Corta ahí la pelea, corta la discusión, aléjate un ratito, respira, tranquilízate y luego vuelve a conversar en otro tono. Ríete,
busca sonreír con tus hijos, juega con ellos, escuchen música, recuerden viejos tiempos, cosas graciosas, anécdotas familiares, ¿no? Eso nos va a ayudar a relajar, a distender el ambiente. Y como decíamos, organización de actividades básicas y supervisar, estar ahí pendientes de qué es lo que están haciendo en sus tiempos libres. Eso es lo que quería compartir en esta noche, agradecerles nuevamente su conexión. Déjenme comentarios de qué otros temas o qué preguntas quedaron pendientes ahí, si no llegué a plantearon. Son ya las 10:06 de la noche, exactamente una hora hemos estado conectados. Agradecerles mucho de todo corazón, reiterarles que estamos aquí conectados, ¿no? Los que tienen mi WhatsApp o al Facebook, ¿no? En el Facebook me encuentran como Nadia Nancy Pumapilco, todo completo, porque el perfil Nadia Puma es de Trascender, lo maneja Blanquita. Y lo que es coordinación de citas, mayormente es ahí con de Trascender, 979-16-10-16. Si coordinamos con anticipación, podemos para llevar sesiones incluso de forma online. ¿Ya? La telepsicología es una herramienta de demostrar evidencia para quienes no están acostumbrados a hacer sesiones de manera online. Les digo que es muy provechosa, ¿ya? Yo lo he trabajado también con algunas personas y más aún con adolescentes para arriba, da muchos beneficios. Entonces cualquier cosa pueden contactar acá a la página, al Messenger, al WhatsApp de en contacto. Ahora recientemente, justo el día de hoy, hemos promocionado 3 cursos que los hemos editar de forma online, el cómo desarrollar las actividades de psicólogo en las escuelas, está de forma online. Luego el trabajo de las creencias nucleares desde la cognitiva de Beck, esto es para psicólogos, estudiantes de psicología, estos 2 cursos, y el curso de cómo implementar conductas saludables, adaptativas en niños con necesidades educativas especiales. Este curso es para psicólogos, estudiantes, docentes y padres de familia de niños con necesidades educativas especiales. Estos 3 cursos están en el formato online, se pueden contactar ahí a la página de Trascender, están con un precio súper rebajado por esta temporada de aislamiento. En general, para descargar libros, hay conciertos, hay aplicativos, o sea, hay muchas opciones que se están realizando en esta temporada como para que las personas podamos tener acceso a esto, en muchos casos gratuito también, y poder aprovechar este tiempo de diversas maneras. Bien, agradecerles nuevamente la conexión y déjenme por favor sus comentarios para poder desarrollar otros temas que también sean de su interés. Nos estamos viendo.